Tiempo de entrevistas con Ernesto Lucero. Los acontecimientos que tuvieron lugar el martes pasado en Estados Unidos, las elecciones en ese país, desataron una especie de tormenta que algunos consideran muy inquietante para el resto del mundo. Es sabido que acontecimientos de esta naturaleza en la primera potencia occidental tienen escala planetaria. Nosotros estamos frente a esta situación ahora cuando Donald Trump, sigue negando haber sido derrotado en las últimas elecciones y con algunas expresiones de algunos de sus principales funcionarios, Mike Pompeo, por ejemplo, el secretario de Estado, que está señalando que va a haber una transición sin inconvenientes para un segundo mandato de Trump en los Estados Unidos. Algunas fuentes de defensa le dijeron a la CNN que veían muy inquietante la situación que se produce en el Pentágono por algunas decisiones de Trump, removiendo algunos funcionarios y produciendo cambios que, insistimos, según la información brindada por la CNN, son muy preocupantes. Nosotros estamos en contacto ahora con el politólogo, analista político, sociólogo, intelectual importantísimo de América Latina, Atilio Borón. Y vamos a preguntarle qué piensa él acerca de lo que está pasando allí. ¿Qué tal, Atilio? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Ernesto? Mira, comparto la preocupación muy grande que hay, ¿no es cierto? Hay una crisis institucional, política muy seria en Estados Unidos que se monta sobre una crisis sanitaria de enormes proporciones, con cerca de 250.000 de personas muertas producto del COVID-19, y un presidente que dice claramente, si se cuentan los votos legales ganamos nosotros, si se van a contar los ilegales ganan ellos, pero yo no voy a permitir que se violente así a la Constitución de los Estados Unidos. Y el hombre parece muy dispuesto a poner toda clase de obstáculos. Yo creo que de todas maneras me parece a mí que a la larga el resultado le va a ser desfavorable, porque por más que le haya aludido a ciertas irregularidades que yo no descarto que puedan haberse cometido, ¿verdad? Porque si hay algo que sabemos todos los politólogos es que el proceso electoral en Estados Unidos está muy amañado y puede manejarse de muchas maneras, ¿verdad? Pero hasta ahora Trump no ha presentado ninguna prueba. Claro que hay que ver lo que sus abogados han dicho en las presentaciones que han hecho ante las autoridades de los diferentes estados, porque recordemos que los colegios electorales se organizan por estados, y como no hay una legislación única en Estados Unidos en materia electoral, lo que puede ocurrir es que, bueno, evidentemente puede haberse producido algunas irregularidades en algunos estados, y eso generar una situación que pudiera eventualmente llevar a una revisión de los resultados. Pero aún en ese caso, lo veo muy, muy poco probable que esto pueda torcer el resultado final de las elecciones, ¿no? De todas maneras, hay una cosa que no puede dejar de decirse, y es que este señor Donald Trump ha hecho una elección realmente impresionante, teniendo en cuenta que su gobierno realmente dejó mucho que desear, y teniendo en cuenta que en medio de la pandemia, la crisis económica, etcétera, sacó 70 millones de votos, que es la mayor cifra que sacó cualquier presidente en ejercicio en Estados Unidos que se presentó a la reelección. Casi todos ellos ganaron, salvo Carter y salvo Bush y salvo ahora Donald Trump, pero esto habla, digamos, de que constituyó un bloque muy poderoso. Y termino diciendo esto: puede ser de que esto dé lugar a una situación muy complicada si es que las milicias que responden a Trump, esa cantidad enorme de gente armada que ha salido por las calles desfilando ante la absoluta pasividad e indiferencia de las fuerzas del orden, las fuerzas de seguridad, salieron armadas con armas de guerra, ahí había rifles de asalto, los
que usan los marines, etcétera, esa gente puede provocar, digamos, un estallido social de enormes consecuencias. Pero todavía no lo sabemos, pero lo que yo diría es que hay que actuar con mucha prudencia y por eso yo en mis análisis digo, bueno, todo parece indicar que ganó Biden, pero de todas maneras no está dicha la última palabra. Personalmente creo que va a ser así, pero tengo que, como analista, abrir una especie de interrogante, un paréntesis, pensando que, bueno, a ver si en estos 4 o 5 estados, en donde aparentemente los abogados de Trump hicieron una presentación, a ver si por ahí sale algo extraño. No lo creo, pero tampoco lo puedo descartar. Otra pregunta que queremos hacerte, Atilio, tiene que ver con algo que dijo Noam Chomsky, el lingüista, Sí. el escritor y activista político de Estados Unidos, Sí. que fue, seguramente no se te escapa, fue considerado hace ya algunos años como el enemigo público número 1 para los grandes medios de comunicación en Estados Unidos, ¿no? Bueno, Chomsky 3 días antes de la elección dio una entrevista a la revista de New Yorker y allí habló de la crisis climática, de la cultura de la cancelación y calificó al presidente de Estados Unidos como el peor criminal en la historia de la humanidad. Dijo Chomsky que él no se refería a Trump persona, sino a las políticas que estaba llevando adelante y que ponían en peligro, así lo expresó literalmente, en peligro el futuro de la humanidad. Frente a esto, y considerando lo que decías acerca de, bueno, la enorme posibilidad, por supuesto, después de las elecciones de que Biden sea el nuevo presidente de Estados Unidos, hay quienes sostienen que no se debe levantar una euforia por este resultado de las elecciones, porque Biden representa intereses del sector financiero, poderoso, etcétera. Sin embargo, hay otras cosas detrás de Biden, otros aspectos que tienen que ver con la movilización social de algunos grupos, hispanos, afroamericanos, gente joven, varios legisladores, sobre todo 4 mujeres, entre ellas Alexandria Ocasio-Cortez, etcétera, que nosotros queremos preguntarte si no pensás que a lo mejor, más allá de Biden y del hecho de que representa a un sector conservador del Partido Demócrata, ¿hay alguna esperanza, digamos, para una transformación más profunda de la situación en Estados Unidos y, consecuentemente, para el resto del mundo? No, yo personalmente creo que en ese sentido me parece que coincidiendo claramente con lo que dice el profesor Chomsky, ¿no? Pero creo que ni Biden ni el Partido Demócrata, y creo que en muy poca medida también Kamala Harris, pueden ser considerados como abanderados de un proyecto realmente que signifique una discontinuidad radical en relación a lo que ha sido tradicionalmente la política de los Estados Unidos, cualquiera que sean los gobiernos, republicanos o demócratas, ha habido una continuidad muy grande. Creo que inclusive la base social para una política más progresista está bastante disminuida, o en todo caso, si bien está mejor que antes, pero no tiene la fortaleza suficiente. Y por otra parte, los compromisos de Biden y Harris con las grandes fortunas y las grandes empresas de los Estados Unidos son muy fuertes, ¿no? No nos olvidemos que ellos, digamos, Biden recibió apoyo, digamos, del orden de los centenares de millones de dólares de parte de algunos de los súper ricos de Estados Unidos. Entonces es difícil pensar que un hombre que tiene ese apoyo, esos compromisos, va a hacer una política que va a ser muy diferente a la de Trump. Por supuesto que hay matices. Yo no sé si viste la nota mía, yo siempre digo, un poco cito una frase que me gustó mucho a mí de Fidel, cuando él dijo, bueno, Dios no existe, pero están los matices. Y entonces, por supuesto, hay matices importantes, ¿verdad? Hay matices importantes que yo no quiero dejar de lado ni subestimar.
pero no son suficientes como para decir de que con Biden va a haber un proyecto que se pudiera calificar de progresista. Va a ser un proyecto conservador, un poco más sensato, va a volver a los acuerdos de París, va a tratar de reconstruir el acuerdo nuclear con Irán. Probablemente haya algún relajamiento del bloqueo tan duro contra Cuba y eventualmente se reencaminen las relaciones diplomáticas. Probablemente se deje de lado la opción militar que tenía Trump preparada para Venezuela si ganaba, ¿verdad? Que eso era un asunto que Pompeo había hecho esa gira, pero me parece que no da para pensar mucho más. De todas maneras, para redondear y terminar, te digo, creo que es bueno que haya perdido a Trump, me parece muy bueno, sin caer en ilusiones de que ahora con Biden la cosa va a ser muy diferente, sobre todo para las políticas en relación al Medio Oriente, al extremo asiático, al sudeste asiático o a América Latina. Ahí me parece haber muy pocos cambios. Bueno, Bien. muy bien, Atilio. Te agradecemos, por supuesto, este contacto con nosotros, como siempre, y tu amabilidad y el tiempo que nos dispensás. Lo que pasa es que yo estaba, me quedo sobre el final, escuchándote, recordando también algo que dijo Chomsky en esa entrevista a propósito de la relación entre Trump y los sectores de poder. Dijo Chomsky: es difícil encontrar a un presidente estadounidense que se haya dedicado más a enriquecer y empoderar a los ultra ricos y al sector empresarial que Donald Trump, ¿no? De modo que, digo, te hago una pregunta. Si vos estuvieses en Estados Unidos, ciudadano norteamericano, en condiciones de votar, y tenés tenés la opción de votar por el candidato que tienen los demócratas, que tuvieron los demócratas, o por Trump, ¿qué hacías? ¿Votabas por alguno de ellos? ¿Votabas en blanco? Votaría como lo hizo Chomsky, va más de una oportunidad, porque yo lo he conversado, yo soy muy amigo de él, me dicen, mira, ambos son horribles, pero lo que trato de hacer en cada elección es que el menos horrible evite que gane el más espantoso. Y yo creo que hubiera votado a Biden, evidentemente. Tengo una amiga que es candidata presidencial, Gloria Larribas, candidata a un pequeño partido de izquierda ahí en Estados Unidos, ¿verdad? Somos amigos, muy amigos, pero bueno, acá se trataba de detener al monstruo, así que hubiera votado así. Muy bien, muchas gracias. Chau, chau.